Ahora vamos a hablar sobre tres teoremas fundamentales para comprender lo que es la continuidad en los límites de funciones. Primeramente, vamos a decir lo siguiente. Supongamos que tenemos una función f de x mayúscula que va a comprender nuestras operaciones con dos funciones diferentes, ambas con el argumento de x. Es decir, f1 de x y f2 de x. Ambas las vamos a considerar continuas en el punto x sub 0. Por lo tanto, vamos a hablar de manera concisa de que se cumplen las propiedades que habíamos visto tanto para sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, la continuidad, tal que si tuviéramos la función mayor x, f mayúscula x igual a f1 de x más o menos la función 2 de x, podemos tranquilamente demostrar que la suma de estas va a ser igual a decir que el límite de la función mayor de x, es decir, límite de x cuando tiende hacia nuestro punto ya conocido x sub 0 de f mayúscula de x es igual al límite de x cuando tiende hacia x sub 0 de f1 de x más o menos el límite de x cuando tiende a x sub 0 de f2 de x. Lo siguiente que vamos a decir, si nuestra f mayúscula, la función mayor, fuera la f1 de x por f2 de x, es decir, nuestra función mayor está comprendida por la multiplicación o es el producto de dos funciones con el mismo argumento. Podemos demostrar que hemos de tener lo siguiente, que el límite de x cuando tiende a x sub 0 de f mayor de x, es decir, f mayúscula, va a ser igual al límite de x cuando tiende a 0 de f1 por f2, ambos con argumento en x. Aplicando las propiedades que ya conocemos, podemos decir tranquilamente que el límite de x cuando tiende a x0 de f mayor de x es igual al límite de x cuando tiende a x sub 0 de f1 de x por el límite de x cuando tiende a x sub 0 de f2 de x. Continuando, como teníamos mencionado, se va a cumplir las leyes en cada caso y en cada operación. Prosiguiendo, supongamos que tenemos la función mayor de f, es decir, f mayúscula de x, como la división de dos funciones, f1 dividido entre f2. En este caso, cabe aclarar que la función 2 de x tiene que ser distinta a 0, porque no existe la división entre 0, a no ser que lo analicemos dentro de un límite. Sin embargo, este no es el caso. Ahora, una vez que hayamos comprobado que nuestra f2 de x es distinto de 0, decimos que el límite de x cuando tiende a x sub 0 de f mayúscula de x ha de ser igual al límite de x cuando tiende a x sub 0 de f1 de x entre f2 de x. Aplicando leyes podemos repartir el límite tanto al numerador
como el denominador, consiguiendo así la expresión límite de x cuando tiende a x sub 0 de f1 de x todo sobre el límite de x cuando tiende a x sub 0 de f2 de x. Ahora, para proseguir, vamos con el segundo teorema. El segundo teorema nos dice que si tenemos una función u que es de carácter phi con argumento de x, que es continua en el punto x sub 0, y una segunda función, la cual vamos a denotar como y, es decir, una función f de x, que también a su vez es continua en u sub 0. Esto, aclarando, tenemos que u sub 0 va a ser igual a la función phi evaluada en el punto x sub 0. Entonces, podemos definir una función más compleja de carácter y que va a ser igual a f, cuyo argumento es phi con argumento x sub 0, y afirmamos que dicha expresión ha de ser continua en el punto x sub 0. Si quisiéramos demostrar esto, solo cabe decir que la tasa de cambio o el incremento que va a sufrir x en el punto x sub 0 va a ser bastante similar a ceros, es decir, un número muy pequeño. Entonces, por condiciones de la continuidad de las funciones, el aumento, incremento o decremento que vaya a sufrir la función u también ha de ser muy pequeño. Y analizando dicho incremento en la función y, es decir, y igual a f de u con argumento u, vamos a deducir de la misma manera que el incremento en y es muy cercano a cero. De esta manera podemos afirmar sin lugar a dudas que cualquier límite de x cuando tienda a x sub 0 de incremento de y ha de ser igual a 0. Ahora, para el tercer teorema, este es bastante simple. Todas las funciones simples elementales tienden a ser continuas en el dominio en el que están definidas, es decir, las funciones simples, las cuales no sean complejas o consten de más funciones, van a ser continuas en el dominio o conjunto solución definidos ya por el carácter de la misma función.